Hola, muy buenos días y buenas tardes para todas y todos ustedes. Soy Alexandra Marín en una nueva entrega de nuestro seminario de análisis técnico y fundamental de cada jueves. Así que el día de hoy les tengo información bastante interesante para que lo tengan en consideración. Bien, antes de obviamente dar inicio a este seminario, es importante que tengan en cuenta entonces nuestra advertencia de riesgo. Toda la información bursátil y de mercados de capital divulgada en este seminario web está proporcionada exclusivamente con propósitos informativos y no debe ser interpretada o aplicada como un consejo, recomendación o sugerencia de inversión. Operar con Forex, CFDs, spread bidding, opciones conlleva un riesgo y puede dar como resultado la pérdida de su capital. El 76% de los inversores minoristas pierden su dinero cuando operan CFDs. Por ello, por favor, asegúrense antes de decidirse a operar que entienden completamente los riesgos de las operaciones apalancadas y además tengan en consideración su nivel de conocimiento y experiencia. Así que, bueno. Demos inicio entonces al seminario del día de hoy, pero antes de que demos inicio les invito a que ingresen a nuestras redes sociales, a Twitter, y nos encuentran como @avatrade, y en YouTube, en el canal de YouTube en español, tenemos a AvaTrade en español. Si ustedes escriben allí en YouTube, AvaTrade en español, encuentran todos los seminarios de AvaTrade allí subidos para ustedes, disponibles y para que hagan sus comparaciones con el pasado, cómo se han comportado los mercados, que me interesa muchísimo que lo tengan en consideración y comenten al respecto. Muy bien. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy? Bueno, en nuestro análisis fundamental tenemos, primero que todo, se iniciará la compra para las reservas estratégicas de petróleo por Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de la Fed este mes, es decir, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y cómo van las tasas de Inglaterra, las tasas de interés en Inglaterra? En nuestro análisis técnico tenemos petróleo crudo, crude oil, GBP USD, que es la libra dólar, pues obviamente hablando del tema de las tasas de interés de Inglaterra, merece la libra hacerle un análisis, así que lo vamos a tener en cuenta el día de hoy, el dólar index. Así que empecemos por hablar sobre qué ha pasado con el petróleo. Yo quiero mostrarles aquí un segundo la plataforma. Tienen frente a ustedes el petróleo. Esto es lo que está pasando con el petróleo, lo que ha pasado, cómo se ha venido manejando. Días atrás ya les había hablado pues de la situación del petróleo y lo que está ocurriendo. Así que como les comentaba la semana pasada, para los Estados Unidos es necesario que el precio del petróleo caiga por debajo de los $67. Se encuentra, digamos, más o menos por debajo, muy por debajo del rango donde está actualmente, que no fluctúe tanto donde está en la actualidad, sino que definitivamente se sitúe debajo de esta valoración para poder iniciar con sus compras masivas y tener pues la cuota de reservas que pide la OPEP para que pueda pertenecer a esta organización. Entonces, pero cuando llega este momento, es decir, que cuando el petróleo se sitúa en esos valores, el Departamento de Energía de Estados Unidos no hizo ningún pedido de petróleo. Nada en absoluto. No se ha movido ni en esta situación ni en esta situación. Es decir, los precios han incrementado por sí solos. Entonces, la Reserva Estratégica de Petróleo, que también se le conoce como la SPR, ha provocado últimamente una gran volatilidad en los precios del petróleo. La principal razón es que la falta de claridad de entonces cuando empezará el gobierno estadounidense a rellenar esa reserva, es como digamos, esa es una de las razones que genera la volatilidad. Sin embargo, a largo plazo los traders pueden contar con que esas reservas se van a rellenar sí o sí. Es decir,
el precio tiene que bajar a un nivel, como más bien yo diría de seguridad, para que ellos puedan realizar las compras. Pero, ¿qué ocurrió esta semana? ¿Qué ocurrió esta semana? Bueno, los precios del petróleo, como pueden ver aquí, han tenido un salto bajista bien importante. Llevan 2 días y se están, yo soy muy clara. Yo les vengo dando estos valores hace mucho tiempo a los inversores que me acompañan semanalmente, saben que pueden revisar este seminario, este mismo gráfico en los seminarios grabados en nuestro canal de YouTube. Encuentran el mismo gráfico, yo no lo modifico, están los mismos puntos porque yo les digo que estos son puntos estratégicos. Por ejemplo, este puntico que estamos tratando entre los 73 y algo y los 70, el que está en rojo y en morado, pues es un nivel estratégico. Es más, operaciones a corto plazo, les hablaba un poco a más a largo plazo, canales para que ustedes realicen operaciones de muy corto plazo, de bajo riesgo, todo está explicado en seminarios previos, pero entonces la idea es de que ustedes manejen también esos precios, los tengan en cuenta porque son puntos de intersección en el petróleo y puntos psicológicos donde el petróleo empieza a fracturarse, a realizar determinados movimientos que ya tenemos identificados. En este momento vamos a hablar de eso más adelante a nivel técnico. Bueno, pero a nivel fundamental yo les estoy hablando de lo que pasa porque ¿qué fue lo que pasó esta semana? Pues los precios de petróleo bajaron desde el martes, tras conocerse que las importaciones de China habían disminuido significativamente en abril. Muchos interpretaron esto como una señal de debilidad económica en China, pero el petróleo revirtió su descenso tras una publicación de un informe pues, sobre el plan de Biden, otra vez para rellenar esas reservas. Sin embargo, esto, digamos que no ha sido todo a lo que nos vamos a ceñir dentro de la información, porque por ahora los precios se encuentran localizados en un valor que ligeramente, o más bien, sin embargo, no puede mantener, digamos, unas ganancias constantes de acuerdo a la IA, ya que se tienen reservas suficientes en los Estados Unidos, digamos que se aumentaron en 3 millones de barriles, se mantiene, digamos que en un nivel adecuado, así que por el momento, digamos que lo que se tiene previsto para los Estados Unidos es como más bien una venta y un posible descenso, ¿no? Me refiero a tema de exportaciones. Ahora, las ventas de crudo procedentes de la reserva y las compras de crudo para la reserva tienen el potencial de fluir en el movimiento de los precios del petróleo, específicamente de Texas, del WTI, porque implican la entrada o salida de grandes cantidades de petróleo del mercado. Ahora la preocupación, digamos, que se vincula es en torno a una ralentización de la economía mundial porque mantienen bajos los precios del petróleo. Digamos que eso es como lo que se quiere provocar. Esto, digamos, provocaría, valga la redundancia, un descenso de la demanda. Las grandes compras de crudo, digamos, para llenar esas reservas en los Estados Unidos, podrían actuar como una forma de estímulo de la demanda, que ayudaría pues a evitar que los precios del petróleo caigan demasiado. Entonces, esto quiere decir que estos niveles que nosotros estamos viendo a mediano, corto plazo, mediano, largo y corto plazo, yo digo que se mantienen, porque les interesa, es decir, por debajo de este punto, más o menos, encontraríamos las compras de los Estados Unidos realizando compras extensas y al producirse en estos movimientos,
que son fundamentales, compran noticias del mercado, entonces incrementan las reservas para mantener, digamos, los precios estables dentro de esos valores, entre comillas. Así que eso por ahora a nivel fundamental. Más adelante vemos a nivel técnico qué ocurre. Bien, volvamos aquí a nuestro PowerPoint para recordarles que hablamos más de aquí a nivel fundamental. ¿Qué podemos esperar de la Fed este mes? ¿Qué podemos esperar de la Fed este mes, de la Reserva Federal este mes? Yo veo aquí, bueno, varias personas siguen entrando. Si tienen preguntas, si me escuchan, hay una persona que me comenta que me está escuchando entrecortado, les pediría a las personas que están conectadas, alguien que me comente si me escuchan claramente, para poder entender si es algo técnico de mi parte o es algo particular del inversor conectado. Por ahorita sí. Bien, ¿qué podemos esperar de la Reserva Federal este mes? Bueno, primero que todo, el PCE, que es el deflactor de consumo privado en Estados Unidos, ha caído en marzo hasta un 4.2% en su tasa interanual. En cuanto a la inflación, les recuerdo, está la inflación subyacente, ¿no? Y vamos a hablar de la subyacente que retrocedió hasta un 4.6%, que es una décima por debajo de lo que se presentó en febrero. Sin embargo, la inflación continúa muy por encima de su tendencia previa a la pandemia, ya que los precios del deflactor de consumo privado general y básico aumentaron a una tasa intertrimestral más rápida en el primer trimestre, lo que demuestra que la Fed está lejos de declarar la victoria en su lucha contra la alta inflación. ¿Qué podemos esperar al respecto? Pues la Fed vuelve a subir en mayo. Que la Fed vuelva a subir en mayo, eso es lo que podríamos esperar, ya que la inflación sigue siendo elevada y la tensión ha disminuido en el sistema bancario. Eso podríamos esperar si estuviéramos hablando de les voy a poner entre comillas, por favor, porque esto no es una verdad absoluta, pero esto sería en un mercado transparente donde no quisiéramos ocultar absolutamente nada. Bien, así funcionarían las cosas, de que la Fed vuelva a aumentar y asuma, digamos, su peligro. Pero cuando esto ocurre, entonces el mercado entra en pánico nuevamente y la Fed está muy expuesta en la actualidad. Así que podemos tal vez hacer un receso en un nuevo incremento en la tasa de interés este mes y no podría pasar, pero bueno, es digamos una decisión bien delicada durante el mes de mayo. Aquí vemos cómo tenemos al dólar index, que está hoy justo subiendo y hablando sobre el posible incremento. Miren, aquí la tenemos subiendo el dólar index. Bien interesante este canal en el que se está manejando. Ya hablamos a nivel técnico de él. ¿Qué tenemos aquí además? ¿Cómo van las tasas de interés en Inglaterra? Miren, por ejemplo, acá tenemos el libra, la libra dólar. La libra se cotiza como la divisa principal, el dólar es la divisa secundaria. En este valor vemos pues, que entonces la libra ha bajado. Hoy, justo, bueno, a ver, ¿cómo van las tasas de interés hasta el momento? El Banco de Inglaterra o Bank of England sube los tipos de interés 25 puntos básicos hasta un 4.5%. A ver, les voy a hablar de una manera muy particular porque este es el nivel más alto desde el 2008. Imagínense ustedes. Han sumado 12 reuniones desde diciembre del 2021, que es, digamos, cuando inician con este tipo de movimientos para llegar a este punto, a su nivel más alto. A nivel personal,
veo estos movimientos como el factor que puede desencadenar el resultado de una solución, pero solo yo diría que se vería en el 2023. Ahora ustedes me dicen, pero Alexandra, otra vez, ¿por qué si subieron las tasas de interés en 25 puntos básicos, por qué está subiendo el valor? Bueno, porque ya venían los inversores realizando sus compras masivas desde antes, porque era una noticia obvia que el Bank of England o el Banco de Inglaterra iba a subir sus tasas de interés en esos 25 puntos básicos. Ya lo hemos hablado en nuestros seminarios, de que cuando esa noticia es tan clara, tan transparente de que va a ocurrir, en muchos casos el resultado que se presenta es el contrario. Como ustedes saben, un incremento en la tasa de interés lo que hace es dar un impulso a la divisa como tal. Pero cuando no se da este impulso, ¿por qué se presenta el movimiento? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué en lugar de presentarse un impulso ante la actividad de la divisa? Porque por el contrario hay un cambio de tendencia. Por esa razón, porque ya ha subido, miren, lleva subiendo mucho tiempo, lleva subiendo, se ha aprovechado la subida, ya no tiene a dónde más llegar y esto se declara ya a un punto técnico. Vamos a ver a nivel técnico por qué ocurre esto. Miren. Vamos a agregar un indicador que es un oscilador, es un RSI, lo ponemos a un periodo de 10, me pidieron que agregara pues en especial en este activo los indicadores que utilizo, entonces lo pongo a un periodo de 10. Por defecto, el RSI, el Relative Strength Index, viene con periodos de 14. Entonces, yo modifico a 10 porque me parece más exacto. Pongo a 10, ustedes escogen el color que quieren, doy OK y lo tenemos aquí. ¿Por qué entonces a nivel técnico podemos identificar ese movimiento bajista? Bueno, porque estaba bien sobrecomprado, en niveles de sobrecompra en el 70, ya era un momento de realizar una corrección bajista. Simple. El RSI es una excelente herramienta para quienes lo quieran utilizar, pues, y además basándonos en fundamentos, en fundamentales, entendiendo la lógica de la noticia fundamental como ha ocurrido con el Bank of England y su incremento en la tasa de interés y su transparencia al momento de elevar la tasa de interés de que se tenía conocido a ocurrir, entonces por el efecto que se espera no necesariamente es un incremento, un impulso fuerte en ese momento en que se da la noticia, porque ya se tiene presupuestado ese movimiento. Entonces, a nivel de sobrecompra ya lo tenemos aquí, esperando el movimiento bajista, que es lo que hasta ahorita llevamos. Muy bien. Ahora, a nivel de una semana, miren ustedes que estamos en un, aquí vamos a establecer este nivel de resistencia, que es un nivel bien psicológico, diríamos, más que delicado, que está localizado en los 1.2664 aproximadamente. Y aquí justo miren que ha alcanzado este nivel de sobrecompra, ha iniciado su retroceso el día de hoy. Así que nos lo ha dicho el RSI a un gráfico de una semana, nos lo vuelve a decir a un gráfico de un día, por lo tanto, importante ver lo macro a lo micro casi para que podamos establecer una tendencia y aprovecharnos de las oportunidades en el activo. ¿Cuáles son los puntos ahorita que esperamos alcanzar? Muy bien, pues yo no diría que sea un impacto muy fuerte. Yo diría, tal vez aquí podríamos ver un receso en el activo para que vuelva a realizar su movimiento alcista, pero tenemos en consecuencia de que estamos manejando altas tasas de interés en el Reino Unido. El Reino Unido no se ve tan debilitado como muchas otras economías, por lo tanto podríamos seguir viendo tal vez una recuperación, pero la recuperación solo nos la daría una pausa en el mercado para que no se manejen niveles de sobrecompra, porque si no vamos a seguir sobrecomprados en el valor del activo y se convierte aquí en un activo de alta volatilidad
que se mueve unos puntos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y tal vez se situaría dentro de este canal como se ha situado el eurodólar durante mucho tiempo en unos canales. Aquí les pongo el eurodólar como ejemplo. Miren, por ejemplo, el eurodólar que estuvo en este canal durante un tiempo prolongado. Entonces, esto podría localizar también a la libra dólar a ubicarse dentro de este canal. Un poco corto, sí, pero hay que tener bastante cuidado en ello. Así que para mí una pausa estaría bien para la libra dólar, una pausa como las que se dieron en el pasado, en estas valoraciones, para que pueda seguir hacia adelante y no tengamos temor. Después de eso sí podemos seguir, digamos, pensando en su valoración en el mercado. Bien, vamos a ver el dólar index. El dólar index, pues es el índice que nos mide el valor del dólar frente a todas las canastas relacionadas a esta divisa. El dólar index en la actualidad, digamos que directamente nos mide el valor del dólar frente a otros pares de divisas. Y por el momento seguimos intentando romper los 101.99. Aquí nos encontramos, seguimos operando el activo dentro de este canal. Otro ejemplo básico de lo que ocurre cuando un activo entra dentro de una situación determinada, porque se sigue un proceso fundamental que no cambia. Entonces, no puede haber un movimiento que impulse de manera contundente el activo. Entonces, eso es lo que ha ocurrido con el dólar americano. Bueno, esto por ahora. ¿Cuáles son las oportunidades? Me preguntan en el dólar index. Uno, las oportunidades del dólar index, siempre yo las vería localizadas o por encima de los 101 y una vez que llegue a romper por debajo de los 101.9. Una vez que rompa por debajo de los 101 nos ubicaríamos por aquí aproximadamente, que estarían en los 101.5 aproximadamente, como por acá, a mitad del camino. Es muy bajo, pero, perdón, aquí, más o menos allí, que serían movimientos muy cortos, pero es el dólar index y son, digamos, movimientos de bajo impacto. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, que ustedes verían de una manera mucho más, perdón, más o menos por acá. Miren que es un movimiento importante para ustedes si operan a corto plazo, entre los 101.9 y 101.5. Pero siempre y cuando hayamos sobrepasado la línea de los 101 y después realizando un retroceso, que es una corrección en el mercado. Y ahora vamos a ver los valores del crudo. Los valores del crudo. La semana pasada habíamos agregado este indicador que son las bandas Bollinger. Les había dicho, miren, por ahora la línea inferior de la banda Bollinger está bien ajustada y los precios están manejando muy cerca a esta banda Bollinger. Por lo tanto, preparémonos para que realice su corrección alcista y eso fue justo lo que pasó, alcanzando los 72 y algo. Los teníamos presupuestados, efectivamente se dio. Entre más se acerca el precio aquí a esta banda Bollinger inferior o cuando se acerca a la superior, es cuando nos debemos de preparar más para presenciar una corrección en el mercado, sea alcista o bajista. Bien, ¿en qué nos debemos de fijar en este momento? Primero que todo, tenemos estos puntos súper estratégicos y en el día de hoy, digamos entre hoy y mañana, son definitivos.
Y son, uno, ver localizado tal vez el activo por encima de los 73.5 y dos, por debajo de los 70.60, 70.50. Para mí, digamos que son los movimientos más decisivos que van a existir en los siguientes días, porque si vemos aquí, es, digamos, una caída por debajo de los 70.6, es porque nos preparamos seguramente para ver como mínimo el activo en este valor, aproximadamente. ¿Ok? Que es cuando empiezan las reservas tal vez de los Estados Unidos a realizar sus compras. Así que allí tenemos esas opciones por encima de los 73.5, que sería una corrección alcista en el mercado, pues entonces también esperemos nuevas oportunidades porque tenemos las medias móviles de 200, de 50 y de 100 y podríamos ubicar el activo por acá en los 75, después en los 76 y posteriormente en los 78. Pero este sería nuestro challenge o nuestra meta, diría yo, como para establecer nuestras ganancias en los 76.9. Así que les dejo en este momento con estas posibilidades. Revisen este gráfico, lo venimos manejando desde hace meses. Se han cumplido uno de los precios.